Ahorita, bueno, puse eso para recordar cuál es el temario del contenido de la materia. Entonces, son 5 temas y podremos decir que ya terminamos el primero, el diseño algorítmico. Pero como les había comentado desde ese primer día, una de las ventajas de este tipo de materias es que en el tema 2 vamos a seguir usando todo lo del tema 1 y así. En cada tema vamos a seguir usando lo de los temas anteriores. Entonces, pues eso es muy bueno porque nos permite repasar todo lo que se ve. No podemos hablar ya de un examen 1. Ya les encargué una tarea. Falta un proyecto, pero todavía no estamos, digamos, no hemos visto todo lo que se va a requerir para el proyecto. Entonces, para el examen 1 vamos a ver 3 temas y acabamos el primero. Vamos a empezar hoy con introducción a la programación y después vamos a ver el de modularidad, y los 3 son parte del examen del proyecto 1 y del examen 1. Por eso el primer día yo les decía que ese examen 1 me tardaba un poco más en ponerlo. En teoría, como son 16 semanas y son 4 exámenes, pues deberían ser más o menos un examen cada 4 semanas. Pero ese lo ando poniendo por ahí en la 6ª semana y los otros como cada 3 semanas. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la introducción a la programación. Como ya les había anticipado, el lenguaje que vamos a utilizar es Java. Y vamos a repasar rápidamente lo que les encargué de tarea. Por aquí lo vamos a ir comentando. Bueno, ¿qué fue lo primero que les encargué de tarea? Que consultaran los tipos de datos de Java. Java tiene tipos de datos primitivos y no primitivos. Bueno, por cierto, Java es un lenguaje orientado a objetos. Eso a lo mejor ahorita no nos dice mucho, pero sí explicaré ciertas cosas de por qué las vamos a ver de esa manera. Entonces, Java tiene tipos de datos primitivos y no primitivos. Nosotros los que normalmente vamos a utilizar son los primitivos. Y el único no primitivo que vamos a utilizar son las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres no se consideran primitivos. Bueno, entonces voy a poner por aquí. Bueno, lo voy a recuperar de acá. Según yo ya lo tenía ahí a la vista, pero no. A ver. Viene siendo ¿sí? Los tipos de datos de Java. Algunos en la tarea lo pusieron de esta manera, ¿verdad? Que yo creo que es la más práctica. Entonces, ahí vemos, ya cuando entramos a un lenguaje de programación, y quienes ya han utilizado alguno no me dejarán mentir, pues ya tenemos que enfrentarnos a mucho más detalle que un lenguaje algorítmico. Y entre esos pues vienen los tipos de datos. Hay 4 tipos de datos, todos son primitivos, todos son los únicos tipos de datos primitivos de Java. Aquí tenemos los enteros, son 4 diferentes tipos de entero. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Pues el tamaño, la memoria que ocupan. Esto es el tamaño en bits. Y cada 8 bits se ocupa un byte. Entonces, por ejemplo, el más corto es el booleano, que nada más requiere un bit. Es el que ocupa menos memoria. Luego ya viene el carácter. Por ejemplo, en otros lenguajes ocupa nada más 8 bits. Aquí ocupa 16, o sea, 2 bytes. Y luego el byte se llama así pues porque ocupa un byte. Son 8 bits. Estos son enteros. Y la diferencia aparte del tamaño de la memoria, pues es la capacidad que tiene para guardar datos. En un tipo byte solo puedo guardar del menos 128 al 128. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos de un entero, nos vamos a referir normalmente a al int. Ese va a ser el entero estándar. Hay un entero más grande, que es el long. Ocupa el doble de memoria. Ya hay enteros más cortos, el entero corto, que ocupa la mitad. Vean cómo va ocupando el doble, ¿verdad? Y bueno, noten el rango que maneja el entero. El entero son como 2.147.483.648. Es el número más pequeño, porque es negativo, y este es el número más grande que puede guardar. Si yo intentara guardar un número más grande que este en un entero,
no va a marcar error, pero me va a guardar otro número, ¿sí? Hay que estar atentos a los límites. Aquí está el límite de long. Y luego tenemos dos tipos de dato real. Los dos últimos son de coma flotante o de punto flotante. Estos son de tipo real. Y el que nosotros vamos a utilizar normalmente es el tipo doble. Así es que de aquí, los que más vamos a utilizar son el boolean, el lógico, el char, el in y el doble. Son los que más vamos a utilizar, ¿sí? Muy bien, esos son los tipos de datos. Luego, les encargué que consultaran cómo se declaran las variables y las constantes. Bueno, vamos a poner por aquí. No sé si lo tenga. Declaración de variables. Aquí está. Aquí está ejemplos de cómo se declaran las variables. Nada más que aquí, aparte de declarar las variables, las está inicializando, lo cual es opcional. Para declarar una variable, se pone el tipo de dato y luego el nombre de la variable. Tipo de dato y el nombre de la variable. ¿Cuál tipo de dato notan diferente ahí? Tipo de dato. En algo. Lo que está a la izquierda es el tipo de dato, lo que está a la derecha, bueno, empezando de aquí, el nombre de la variable. Y lo que está después del igual es una asignación. Es un valor inicial, pero no es obligatorio ponerle un valor inicial. En algunos casos sí, pero por alguna estructura. Pero en general, yo declaro una variable y no tengo por qué ponerle un valor inicial, a no ser que lo necesite. Bueno, pero yo les pregunto, de los tipos de datos, ¿cuál se les hace diferente? ¿O cuál se ve diferente? Boolean. No hay un tipo que se vea diferente. El nombre del tipo de dato. El string. ¿Por qué se ve diferente? Porque no está marcado en azul. ¿Y qué otra diferencia encuentran? Que empieza con mayúscula. Bueno, ¿se acuerdan de los estándares que yo he hablado siempre? Y que en Flowgorim, en PCIN, ahí no me... O sea, ahí da lo mismo mayúsculas que minúsculas. Ahora no, en Java es diferente una mayúscula que una minúscula. Y aquí lo podemos ver. Los tipos de datos primitivos empiezan con minúsculas, son puras minúsculas, y el editor lo pone en un color diferente. Es el editor el que... Y los tipos de datos que no son primitivos empiezan con mayúscula y no los ponen en ese color. O sea, el string no es un tipo de dato primitivo, pero sí lo vamos a usar bastante. Entonces, por eso aquí aparece en el ejemplo, este no es tipo primitivo. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, ese es cómo se declaran las variables. Vamos ahora a ver cómo se declaran las constantes. En la declaración de constantes, inclusive algunos en su tarea, lo pusieron con la palabra const. Algunos, la mayoría sí lo puso bien. ¿Cuál es la palabra que define a una constante en Java? Final, ¿verdad? Esta IVA es una constante. Oh, caray, el 21 de IVA. Más que nosotros. Este es lo que me indica que IVA va a ser una constante de tipo doble. Y aquí sí es obligatorio ponerle un valor inicial, porque ese es el valor constante que va a tener. Y ya no va a cambiar. Bueno, ¿qué notan ustedes en los nombres de las constantes, aparte de que están en rojo? Que están en mayúsculas. Es otro estándar. Aquí los lenguajes de programación se basan mucho en estándares y eso es simplemente por salud mental, por que se nos facilite la lectura del código. Entonces, vamos a tomar como estándar, este estándar viene desde C, de que las constantes, si declaramos una constante, no es un estándar no es obligatorio, es recomendable. Entonces, cuando declaremos una constante, vamos a declarar con puras mayúsculas. Y como aquí no puedo aplicar lo que hago con las variables, que si tiene más de una palabra, a partir de la segunda le empiezo con mayúscula, aquí no aplicaría, ¿verdad? Entonces, pues aquí sí utilizaré un guión bajo para separar palabras. Bien, entonces, las constantes por estándar las vamos a declarar con mayúsculas y, claro, es obligatorio utilizar la sintaxis del final.
Bueno, entonces les encargué tipos de dato, cómo declarar constantes, cómo declarar variables, y luego la entrada y salida estándar. Algunos pusieron entrada y salida estándar como el escáner. El escáner no es la entrada estándar. El estándar es un añadido, es una librería que se agregó. Entonces, por aquí tengo, dejen ver, creo que por aquí lo tenía. Aquí está. Algunos sí lo pusieron, ¿eh? Esta es la entrada, flujo de entrada estándar. IO es input-output, entrada-salida. Es el flujo de entrada-salida estándar de Java. La entrada estándar es system-in. System, digamos, vamos a verlo como una librería. System, que trae muchas funciones. Entonces, in, ¿qué quiere decir? Traducido. Entrada, ¿va? In quiere decir entrada. Bueno, entonces, esta es la entrada. La entrada estándar típicamente es el teclado. En un sistema, bueno, por ejemplo, hace mucho tiempo que no se manejaba todo lo de ahora, pues toda la entrada era por el teclado. O a lo mejor por un archivo, pero en general la entrada estándar es el teclado y la salida estándar es la pantalla, ¿sí? Bueno, system-in es el que me permite pedir datos desde el teclado, nada más que lo hace a través de una función que se llama read y no lo hace tan fácil, o sea, no es tan amigable, pues. Entonces, por eso Java después, en versiones ya, ya desde hace mucho, pero no fue de la primera versión, puso una librería a la que le conectaba el system-in con esa librería, que es el escáner, y el escáner me proporciona funciones de entrada de datos de manera mucho más sencilla. Entonces, por eso la entrada estándar sí es system-in, pero system-in lo conectamos con el escáner y a través del escáner podemos mandar llamar estas funciones que me sirven para pedir un entero, un doble, un flotante, un booleano. Estas dos nos sirven para pedir una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, por eso casi lo pedí ahí junto. Entrada estándar es system-in. System-in se conecta con escáner y me permite la entrada de una manera más directa. ¿Sí? Y la salida estándar viene siendo system-out. System-out, obviamente, pues acá si la entrada es in, la salida es out. Y la salida normalmente es por la pantalla. Esa es la salida estándar. Y vamos a utilizar la instrucción system-out con las funciones print o println. Print le da salida a lo que está entre paréntesis, le da salida y deja el cursor en donde se quedó. Y println le da salida y el cursor lo pone en la siguiente línea. O sea, es una diferencia así mínima, pero que a la hora de que nosotros queramos dar salida, pues sí, a veces lo tenemos que considerar. Ahora, hablando aquí de la salida estándar, que es la pantalla, la consola, nuestras primeras aplicaciones de Java van a ser en modo texto, modo consola, como se hacían en mis tiempos. Allá cuando yo empezaba, pues todo era en modo texto, no había interfaces visuales o apenas empezaban por ahí las interfaces visuales. Entonces nosotros vamos a empezar con interfaz de texto, lo que se llama consola. Bueno, también está el system-error, por si queremos ir llevando ahí una bitácora de errores. Muy bien, entonces estas son la entrada, salida estándar. La entrada estándar la conectamos con el escáner para que nos permita la entrada de datos más directa. Y por aquí tenía yo, bueno, dejen recuperar por acá, las funciones de escáner. Tiene más, pero las que más vamos a utilizar son estas, y dentro de estas, unas pues todavía más. Para pedir un byte, un entero corto, un entero, esta la vamos a usar bastante en Xing. Un entero largo, un flotante de precisión sencilla, un flotante de precisión doble, también los vamos a usar bastante, el len doble. Los tipos de datos que más vamos a usar son el int y el doble, y las cadenas, y de repente los booleanos,
y a veces los char. ¿Sí? Pero o sea, los más intensivos, el in, el doble y la cadena. Bueno, estos son. Después de eso les pedí que consultaran las funciones de la librería MAT, de la clase MAT. MAT es una librería que nos proporciona las funciones matemáticas, las más usuales, las que nos encontramos en las calculadoras científicas y algunas otras. Entonces, estas las tenemos por aquí, métodos de MAT. Estos son solo algunos, ¿verdad? Son solo algunos de las funciones. El nombre de la función. Las funciones generalmente nos van a pedir un parámetro para calcular sobre ese parámetro. ¿Sí? Yo quiero la raíz cuadrada de un número, le paso este número aquí como parámetro. Todas estas piden un solo parámetro, a excepción de la potencia, que pide dos parámetros. ¿Por qué dos? Porque la potencia es una base y el exponente. Y acá, bueno, vienen ejemplos de cómo usarla. Aquí se está elevando el 2 a la 3. Por ejemplo, este log es el logaritmo natural. Y este x es es el exponente de la base del logaritmo natural. La base del logaritmo natural es la e. ¿Sí? Esa es la base. El logaritmo de base 10 tiene como base el 10. Pero el logaritmo natural tiene como base la e. Y el que se usa más es el logaritmo natural. En pocas palabras, e a la x viene siendo el antilogaritmo. ¿Sí? E a la x viene siendo el antilogaritmo. Aquí viene un ejemplo. Si la e la elevamos a la 1, me da el valor de la e. La e es una constante. Es una constante que vimos por ahí que trae PCIN. El Flowering no la trae, pero PCIN sí trae la constante de Euler. Es este valor 2.71. Bueno. Trae todas las funciones, bueno, no trae todas las funciones trigonométricas, trae 3. Seno, coseno y tangente. Las demás se pueden obtener por la recíproca. Y trae los arcos también, las inversas. Inversa o arco seno, inverso o arco coseno, inverso o arco tangente. Muy bien, pues todo eso lo vamos a estar usando, ¿verdad? Después de las funciones de MAT, les pedí que consultaran lo que es la máquina virtual. Y algunos hasta me pusieron como el lema, la frase ahí famosa de la máquina virtual, que dice: crea una vez, codifica una vez, ejecuta en donde sea. ¿Sí? Les decía que anteriormente los lenguajes de programación pues estaban muy enfocados a cierta arquitectura. Algunos nada más trabajaban en Windows, algunos nada más trabajaban en Unix. Bueno, en Unix, que después se popularizó más a través de Linux. Entonces, eso era un problema, sobre todo cuando empezó a globalizarse todo esto de los sistemas, porque pues un sistema que yo hice para Windows a lo mejor no trabajaba en una Mac, o en un Unix, en un Linux. O si quería que trabajara, tendría que hacer cambios, a lo mejor no al 100%, pero tendría que hacer algunos cambios y volver a compilar, y eso era un problema, ¿no? Entonces, la idea que utiliza Java, C# es que se genera un código fuente que es el que escribe el programador, y ese se puede ejecutar en diferentes plataformas sin hacerle cambios. ¿Sí? Lo haces una vez, lo ejecutas en donde sea. Bueno, ¿y eso cómo es posible? Eso es posible a través es un proceso de varios pasos, pero el que finalmente lo hace posible es la máquina virtual. Entonces, por aquí yo tengo un ejemplo de la máquina virtual, no está ahí. Aquí está máquina virtual, ¿será este? Bueno, creo que más bien es este. Aquí está, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo, en qué paso interviene la máquina virtual. Nosotros hacemos un programa en código fuente. El código fuente es el que escribe el programador. En un lenguaje, en Java. Lo escribo en un editor, ¿sí? Para que se pueda ejecutar en la máquina, dijimos que hay un proceso de compilación. Luego ya eso me genera el código de la máquina. Pero en el caso de Java, cuando lo compilo, no me genera un código ejecutable directamente para la máquina, sino me genera un código intermedio que se llama bytecode. Entonces, genera este código intermedio, y entonces ya, si yo quiero que ese código ejecute en un Windows, mando llamar la máquina virtual de Windows.
o en una Mac, mando llamar la máquina virtual de Mac. Entonces, la máquina virtual, todas las máquinas virtuales entienden el mismo código, pero lo convierten a la arquitectura, al ejecutable del sistema operativo donde estén trabajando. Entonces, eso hace que mi código, mi programa, trabaje en cualquiera de las 3 plataformas más conocidas, ¿no? Esa es la idea de la máquina virtual. Y para nosotros prácticamente va a ser transparente, así como la compilación. Porque cuando instalemos Java, cuando instalemos lo necesario, pues por ahí se va a ir la máquina virtual también. Pero nosotros, la idea es que nos concentremos aquí en el código, ¿no? Y se llama código fuente porque es la fuente de todo lo que viene, de todo lo que sigue. Y es el que el programador puede modificar. Si el programador quiere modificar este bytecode, pues va a estar bastante complicado. Entonces, este es el código. Por eso, cuando ustedes hacen un desarrollo, se tiene que tratarlo del código fuente, suponiendo que no es una empresa. Si es una empresa, pues la empresa es la dueña del código fuente. Pero si ustedes hacen por su cuenta, freelance, como dicen, si hacen una aplicación, hay que checarlo del código fuente. Si lo van a dejar, y si no, si es parte de la negociación, si va junto, si va por separado, porque ese es el código, pues el que el programador puede modificar, agregar, corregir sobre el código fuente, ¿verdad? Entonces imaginan, si se queda el puro código ejecutable, cuando haya un error, si no está el código fuente, pues ¿cómo le vamos a hacer? A mí me pasaron situaciones así, medias complicadas. Porque los usuarios normalmente, muchos no se dan pues idea de esto, ¿no? Pero algunos sí. Entonces, pues yo nunca tuve problemas con el código fuente, nadie me los pedía. Cuando yo trabajaba hace mucho en eso, yo trabajaba por mi cuenta y pues el código fuente era mío, me pedían modificaciones, todo. Pero un cliente se dio cuenta, o más bien le platicaron, un conocido, oye, si tu código fuente, ¿dónde está? No, pues, y me lo reclamó, el código fuente. Y yo le dije, pues bueno, es que ese no era parte del trato, ¿verdad? El código fuente. Y no, me iba a demandar y toda la cosa. Pues total, yo para no entrar en problemas, ahí está el código fuente. En ese tiempo se manejaban en disquetes. Le entregué como 3 cajas de disquetes. Ahí está el código fuente. ¿Cuándo lo modificaron? Pues nunca lo modificaron, sino que cambiaron de sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso lo del código fuente, lo del famoso código abierto, pues precisamente de eso se trata, de que muchos dicen, es que el código fuente debe ser libre. El código abierto de eso trata, de que el código fuente sea libre, que cualquiera lo pueda, y realmente muchas aplicaciones trabajan en base a colaboraciones y debe estar disponible el código fuente, ¿verdad? Bueno, pero para entender claramente qué es el código fuente, es el que nosotros vamos a teclear, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí quedó la tarea. Esos son los conceptos que les encargué en la tarea. Entonces ahora vamos ya a empezar con el lenguaje de programación. Ahora, lenguaje de programación, ¿qué contiene el lenguaje de programación? Pues contiene una serie de librerías y programas que me convierten mi código fuente a código intermedio en el caso de Java. ¿Sí? Y en complemento con la máquina virtual hacen que se ejecute el programa. Pero yo para escribir el código fuente necesito un editor. Sí, un editor de texto. El código fuente es texto plano. No tiene colores, ni negritas, ni cursivas. No tiene ningún adorno. Es texto plano. ¿Sí? Entonces yo, para poder escribir un archivo de código fuente necesito un editor, que puede ser el bloc de notas. ¿Sí? Pero... Y luego, ya una vez que escribí yo escribo mi código fuente en Java, el archivo se debe llamar, como yo le ponga, .java, para que sea código fuente de Java, para que el compilador lo pueda entender. Entonces, yo tendría que, en la línea de comandos, o sea, lo tendría que hacer a través de la línea de comandos. Aquí le tendría que poner los comandos para que lo compilara. Y luego los comandos para que lo tomara la máquina virtual. O sea, todo eso lo tendría que hacer yo a través de comandos, que es como trabajábamos antes, con puros comandos. Pero claro, pues ahora ya es mucho más práctico eso,
mucho más a través de los IDEs, los que se llaman IDEs, que son ambientes integrados de desarrollo. No son lenguajes de programación, son ambientes integrados de desarrollo. Y se les llama, bueno, por sus siglas en inglés se les llama IDE. Y esos IDEs, ¿qué nos van a permitir? Instalarle un lenguaje de programación, integrarle un lenguaje de programación. Nos proporciona un editor bastante amigable, especialmente pensado para editar código de programas. Me ayuda con colores, me ayuda con muchos detalles, yo quiero agregar una librería y la busca, o sea, un editor muy completo. Y aparte de eso me permite compilar, ejecutar y visualizar el programa. Todo eso en un solo ambiente, sin salirme, ¿sí? Esos son los ambientes integrados de desarrollo. Entonces, nosotros vamos a utilizar como lenguaje el Java, pero como ambiente de desarrollo el NetBeans. Vamos a utilizar NetBeans. Java, ¿cómo se instala? Pues hay que recurrir a un lugar donde esté Java, porque Java, bueno, inicialmente Java es libre, es gratis. Eso es una de las grandes ventajas, ¿verdad? De que es gratis. Ya cuando empiezas a usar mucho Java para cuestiones ya muy críticas y que tienes problemas, o sea, ya el soporte ya no es tan gratis, ¿sí? Pero lo que es el lenguaje en sí es gratis. Entonces nosotros lo conseguimos y lo instalamos en nuestra compu. Y luego conseguimos también, NetBeans también es gratis. Lo conseguimos, lo instalamos y ya podemos empezar a hacer nuestros programas en Java. Bueno, entonces, aquí en las computadoras de laboratorio está Java ya instalado y está NetBeans también instalado y la máquina virtual, ya está instalado todo eso. Nada más, ahora lo que tenemos que checar son las versiones tanto de Java como de NetBeans. Y eso es, si no lo hacemos con cuidado, se convierte en un problema. Porque yo, cuando ya avancemos y que veamos lo suficiente, yo les voy a encargar un proyecto, que hagan un proyecto. Ustedes me lo van a enviar por la plataforma y yo lo voy a revisar en la plataforma y lo voy a ejecutar. Pero si no coincide la versión de Java o de NetBeans, a mí no me va a funcionar. Y entonces se los voy a regresar, aunque a ustedes les trabaje, aunque a ustedes les corra perfecto. Entonces sí debemos tener mucho cuidado con las versiones. Y sobre todo porque salen constantemente nuevas, cada 2, 3 meses o a veces antes, no sé. Y pues ustedes, por ser chavos, por ser, pues siempre tratan de tener lo más novedoso, ¿no? No, el profe tiene la versión 26, pero ya salió la 30. No, pues yo voy a tener la 30. Más nueva que la del profe. Sí, pero entonces tenemos el problema de que son incompatibles un proyecto que ustedes hagan a que me lo envíen y que yo lo ejecute con mi JDK, con mi máquina virtual. De hecho, si ustedes buscan ya por ahí, hay empresas que siguen utilizando versiones anteriores, pero porque es complicado luego migrar a versiones más nuevas. Aquí en el laboratorio las cambian a lo mejor cada año o cada año y medio cambian las versiones para también no quedarnos tan atrás, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a averiguar primero cuál es la versión que vamos a utilizar de NetBeans. Ahorita nos vamos a centrar en NetBeans y cómo lo vamos a utilizar para crear nuestras aplicaciones en Java. Bueno, entonces les encargo, por favor, no voy a salir de aquí, que busquen el NetBeans, es un logo, ahí tecleenle en la búsqueda NetBeans. NetBeans, este es el logo de NetBeans. ¿Sí? Y entonces, quiero que se fijen en la versión. Dice Apache NetBeans IDE, y aquí dice la versión. ¿Es la 26? A ver, revisen ahí. Es la 26, ¿verdad? Bueno, entonces yo en la plataforma normalmente yo busco la versión, la instalo en mi máquina y la dejo en la plataforma por si ustedes quieren, en lugar de andarla buscando, pues yo la dejo por ahí en la nube en algún lado y se las comparto para que tenga la misma versión que yo. Hablo de sus computadoras, ¿verdad? De sus computadoras. 27, ahí. Sí, ya el 27 sale también. Ah, bueno, pero tú dices cuando la buscaste ahí. Yo me refiero a la que está instalada.
a la que está instalada aquí. Bueno, ahí, bueno, qué bueno que me lo mencionan. Ahorita dije, no, ustedes van a buscar y van a encontrar mejor la 30, pero no van a instalar la 30, aunque sea la más nueva. ¿Cuál van a instalar? La 26, ¿sí? La 26, si alguien tiene la 25, el semestre pasado utilizamos la 24, creo. No debe haber problema con esa porque son recientes y están pegadas, ¿no? Las versiones. Bueno, esa es la versión. Si gustan, si quieren, yo luego en la plataforma, en la página del curso, voy a poner ahí disponible la versión que yo descargué. La versión, la 26, ¿sí? La 26. Por si quieren usar esa. Por mí sería muy bien porque es la misma que yo tengo, ¿eh? En teoría debe ser la misma donde la encuentren. Debe ser la misma. ¿Sí? Bueno, ese es lo primero. Lo primero es la versión del NetBeans. Y también importante es la versión de Java. La versión de Java. Java tiene muchas versiones y muchas variantes. Nosotros vamos a utilizar una que se llama Java estándar. ¿Sí? Y el archivo que buscamos se llama JDK. Ahí es donde viene todo. Ese es el que se instala. JDK de Java. ¿Cuál JDK tienes? Bueno, entonces vamos a buscar nosotros cuál es el que está instalado en la compu, en las compus de aquí. Eso lo podemos ver. Miren, ahorita le vamos a dar un vistazo muy rápido a NetBeans. No, creo que no es buena idea empezar miren, aquí dice file y luego explicarles todo esto. Lo aquí dice, pues no creo que sea lo mejor. Prefiero, y le avanzamos, pues ir viendo lo que vamos necesitando. Y hay cosas que vamos a estar usando mucho. Bueno, en este menú, busquen por favor donde dice Tools. Y acá busquen donde dice Java Platforms. Le damos clic y ahí me dice cuál es la versión del JDK que está instalada. Yo creo que está la 24. ¿Sí? Por eso yo tenía otra, pero ya instalé la 24. Bueno, entonces ahí está la... si ustedes tienen otra versión, dependiendo de qué tan cercana, bueno, si es superior al 24, seguramente no va a funcionar conmigo. Ahí desgraciadamente para ustedes, el usuario voy a ser yo de sus proyectos. Y yo voy a poner las reglas, yo voy a poner mis condiciones. Es como si ustedes van a una empresa, ¿sí? Es como si van a una empresa y les van a hacer un programa, y ni modo de que ustedes le digan, oye, sí te voy a hacer el programa, pero ¿sabes qué? Necesitas cambiar tu equipo, porque pues yo el que te voy a hacer es más nuevo, es más padre y tu equipo ya no lo soporta. No, así no es la vida. No, ustedes llegan y ahí está el equipo, eso es lo que va a funcionar, hazlo funcionar ahí. Entonces es lo mismo, yo voy a ser su usuario, ustedes me van a enviar sus proyectos, yo los voy a revisar en mi computadora y deben funcionar en mi computadora, ¿sí? Bueno, vamos pues a empezar a crear nuestro primer proyecto. Sí, hay tiempo. Tenemos aquí unos botones que nos ayudan porque son las opciones más comunes, las que usamos más seguido. Estas de acá, pues poco a poco vamos a ir viendo, no las vamos a ver todas, no las usamos todas. Bueno, entonces, las típicas, ¿no? Tenemos aquí ¿qué significa este botoncito, este icono? ¿Qué querrá decir? Un nuevo, es más, ahí viene la ayuda, es un nuevo archivo, ¿sí? Bueno, en Flowgorim, en PCIN, hacemos nuestro algoritmo y crea un solo archivo. Un solo archivo. En Word también un solo archivo, en Excel un solo archivo. Pero en el caso de un proyecto de NetBeans, crea muchos archivos en varias carpetas. Entonces, por eso este primero casi no lo vamos a usar. Aquí lo usaríamos cuando queremos agregar un nuevo archivo al proyecto, algún archivo por ahí raro, individual, ¿no? Entonces, por eso prácticamente no lo vamos a usar. Luego vienen otros dos. Estos dos sí los vamos a usar. Sí tiene un más, pero no tiene una hoja, ¿verdad? Tiene una hoja, es un archivo. ¿Qué tiene? Una carpeta. Porque ahí es para crear un proyecto nuevo. Y el proyecto implica una carpeta con varias carpetas y varios archivos, que los acomoda en cierta estructura para que el proyecto finalmente se ejecute. Bueno, entonces sí lo vamos a usar bastante, que es para crear un proyecto nuevo. Y que está en un ladito
es para abrir un proyecto que ya exista. Ah, estoy haciendo un proyecto, ahí lo dejé, le quiero seguir al rato, mañana lo abro en ese botón. Entonces ahorita, pues vamos a empezar con creando un proyecto. Ya ven que por costumbre, por tradición, se crea el primer programa es el del Hola Mundo, ¿verdad? Pues vamos a crear el Hola Mundo. Bueno, entonces le voy a dar clic aquí, ¿sí? Clic y me pone una primera ventana. Estamos creando un proyecto nuevo. Me pone una primera ventana. Ojo con esto, la primera vez, a lo mejor aquí no les ocurre, porque aquí ya estas máquinas ya la han usado en otros grupos, creando proyectos de NetBeans, pero tal vez en su máquina cuando lo instalen y lo ejecuten por primera vez o quieran crear su primer proyecto, hay que tener cuidado con la categoría, porque por default normalmente va a poner la primera, y nosotros la que vamos a usar es esta que se llama Java with and. Esta es la categoría que vamos a usar, ¿sí? Java with and. Y entonces yo ya la tengo seleccionada. Nada más la primera vez hay que seleccionarla y las siguientes veces pues se queda la misma. Aunque de repente la cambia, pero que no. Bueno, luego ya que seleccionamos Java with and, me dice qué tipo de proyecto vas a crear. Y el que vamos a utilizar es el primero. El primero es una aplicación de Java. Esa aplicación de Java por default va a ser para modo consola, o sea, modo texto, ¿sí? Entonces le damos, pues aquí yo no le doy nada porque ya ya lo he escogido y por default también. Entonces yo nomás le voy a dar next, le voy a dar aquí next. Y entonces me pregunta el nombre del proyecto. Yo aquí lo voy a hacer semejante a los nombres que puse a los algoritmos. Le voy a poner fd-2025 0912-Hola Mundo. Así le voy a poner a mi proyecto. Ahora, este proyecto me pide otras cosas por aquí, que si lo quiero ubicar en una carpeta diferente. Cuando ustedes instalan NetBeans, les va a crear una carpeta dentro de la carpeta de documentos, que se va a llamar NetBeans Projects. Y ahí es donde va a alojar por default todos los proyectos. Y yo creo que está bien que lo tengamos ahí. Y esto que está activado, pues también así lo vamos. Realmente nada más le vamos a cambiar el nombre del proyecto, ¿sí? Y entonces ya le doy finalizar. Y me crea, el proyecto consiste en una estructura de directorios, de carpetas y archivos ahí integrados en las carpetas. Bueno, lo que estamos viendo ahí es el archivo de código fuente. Este es el editor de NetBeans. Es un editor para código, por eso trae ayudas para programas, para código. Bueno, estos colores tal vez ustedes no los encuentren ahí, porque yo le cambié para que a la hora de explicar pues fuera un poco más claro. Le cambié algunos colores, que el nombre de la clase lo pusiera en este color, el nombre más bien, estas son instrucciones de Java, este es el nombre de una clase, este es el nombre de una función. Bueno, tal vez los colores no coincidan, ¿eh? Por cierto, ¿cómo se ponen los comentarios en Java? Creo que no lo había comentado, valga la redundancia, no comenté cómo se ponen los comentarios. Es con doble diagonal, por aquí tengo una... Aquí están. Así es como se pondrían comentarios en Java. Hay básicamente dos formas. La que más usamos es esta, pero esa sirve para una sola línea. Es lo mismo que en PCI. Si queremos poner un comentario de varias líneas, pues tenemos la opción de a cada línea ponerle la doble diagonal. Es lo que hacemos casi siempre. Y la otra es empezar con diagonal asterisco, abre el comentario, ponemos todos los renglones que sean necesarios y lo cerramos con asterisco diagonal. Sí, pero insisto, la más usual es esta. Pero esta también, y esta pues es para documentación. Bueno, entonces aquí miren, el NetBeans, como les digo, es un ambiente integrado de desarrollo y entre lo que nos ayuda tiene plantillas para los proyectos. Aquí lo que acabamos de crear es una plantilla de un proyecto.
de tipo aplicación normal de Java, aplicación típica de Java. Y entonces ya nos pone el archivo de código fuente listo para que codifiquemos nuestra lógica. Aquí, no quiere decir todo, ¿verdad? Porque no está en español. ¿Qué querrá decir este? Okay. Toda la frase, esta elaboración, ¿qué querrá decir? Dice, ponga toda la lógica de su aplicación aquí. O sea, codifique aquí su lógica. Lo que nosotros vamos a hacer es codificar nuestro algoritmo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos vamos aquí en esta parte donde dice proyectos, abre algunas pestañas. La que más nos va a interesar es la que dice proyectos. Entonces, si me voy aquí a los proyectos, ustedes pueden ver que todos estos que se observan son de los ejercicios que he hecho con otros grupos que ya son de programación orientada a objetos. Ya con ellos empezamos a usar código desde el segundo día. Y por eso hemos hecho todos estos ejercicios. Bueno, con nosotros, con ustedes, se va a ir llenando también. Y aquí está, este es el proyecto que nosotros creamos ahorita. Bueno, ¿qué contiene ese proyecto? Básicamente dos carpetas, dos elementos. El de librerías, que aquí se van agregando librerías que no están dentro de Java. Java nos va a proporcionar por default un conjunto de librerías. Ya, esas ya las puedo usar. Pero habrá algunas que las quiero usar, pero no están directamente y las tengo que integrar. Bueno, que nosotros casi no vamos a hacer eso. Si yo le doy aquí librerías, me dice cuál es el JDK que estoy usando. Cuando ustedes me mandan un proyecto y les digo, no ejecutó, revisa tu JDK, la versión del JDK, y se dan cuenta que su JDK pues es diferente al que estamos usando. Bueno, aquí nada más me está... yo puedo tener varios JDK instalados. Ahí en Java Platform vería todos los JDK que están instalados. Y si tuviera más de uno, yo aquí podría cambiar el JDK, cuál versión quiero usar. Pero no vamos a hacernos bolas, vamos a usar solo una. Bueno, este es librerías. Y el otro elemento que creó fue el de paquete de fuentes. Este paquete de fuentes es en donde va nuestro código fuente. Pero nos invita a organizarlo, el código fuente. Dice, yo te creo una carpeta de código fuente y ya te creé una carpeta donde te puse el archivo que estás viendo. Es una carpeta, se llama carpeta de código fuente. Y luego me creó otra carpeta en donde alojó mi archivo. Este archivo que estoy señalando es este. Y vean cómo su extensión es .java. Es un archivo de código fuente. Es .java, ¿sí? Bueno, ahora, ¿en dónde dejó en el sistema operativo mi proyecto? Por cierto, cuando hacemos un proyecto o cualquier cosa, cualquier archivo en cualquier aplicación y no terminamos o nos interesa llevarnos lo que hicimos, por ejemplo, que lo estuvieran haciendo aquí y que digan, pues no lo terminé o lo quiero tener para revisarlo o simplemente lo quiero tener. Entonces, pues nosotros hacemos una copia en la memoria, ¿verdad? Pues cópialo a la memoria. Cuando lo hacemos desde Word y desde Excel, pues nomás le damos guardar como y ubicamos dónde está la memoria y ponemos el archivo ahí, ¿verdad? Aquí no lo vamos a poder hacer así. No lo intenten hacer con guardar como. Si ustedes quieren llevarse la copia de su proyecto, vamos a hacerlo por el sistema operativo. ¿Sí? No por aquí sí se puede, pero es más laborioso y muy fácil equivocarse. Entonces lo hacemos por acá. Me voy a documentos. Aquí está documentos, ¿sí? Es mi carpeta de documentos. Y me voy a buscar la carpeta de NetBeans Projects. Aquí está, NetBeans Projects. Esa carpeta la creó NetBeans cuando se instaló. Bueno, entonces me voy aquí a la carpeta y aquí es donde van a estar todos mis proyectos. Yo tengo muchos porque, bueno, ahí he ido acumulando. Soy acumulador de proyectos. Entonces, vamos a buscar el que acabamos de crear. Ayúdenme, empieza con FD, aquí está FD. Este es el que acabamos de crear. Nada más que aquí lo estoy viendo a nivel sistema operativo, en el explorador de archivos. Acá lo estoy viendo dentro de NetBeans. Bueno, entonces, vamos a ver ¿dónde quedó? Arriba, ¿verdad? Aquí está.
Bueno, entonces voy a entrar a la carpeta. Y vean que hay una carpeta que se llama src. ¿Qué quiere decir src? Es la abreviatura de source o fuente. Esta es la carpeta de código fuente. A nivel sistema operativo nada más se llama src. Acá en NetBeans aparece como source package. Este es la misma que esta. Entonces yo le doy aquí doble clic y me muestra esta carpeta que viene siendo esta. Y le doy doble clic y me muestra el archivo que viene siendo este. Este archivo es este mismo. Nada más que aquí trae un icono. Pueden decir, ese icono no es el de NetBeans. No, lo que pasa es que yo tengo un editor. Cuando quiero ver algo rápido de Java sin entrar a NetBeans, uso otro editor que se llama Notepad++. Sí, por eso aparece ese icono. Bueno, yo les he dicho que el texto de un archivo de código fuente es plano. Acá nosotros lo vemos con colores, negritas, cursivas, pero en realidad el compilador no lo toma así. El compilador, lo más cercano a como lo ve el compilador, lo podemos observar con el bloc de notas. Voy a abrir este archivo, lo voy a abrir aquí, ¿sí? Pero con el bloc de notas. Y bueno, vamos a ver. Este archivo no es una copia, es el mismo archivo. Aquí lo estoy viendo con el editor de NetBeans, acá lo estoy viendo con el editor del bloc de notas. A veces los editores cada vez los hacen más sofisticados, ¿verdad? Ya ven que el bloc de notas, que por cierto, en este sistema operativo ya no venía, lo tuve que descargar. No venía ni el Pine ni el bloc de notas, y son programas que yo uso, los tuve que instalar. No sé si ya los quitaron del sistema operativo. Bueno, el bloc de notas ha ido evolucionando, y si ustedes se fijan aquí yo tengo muchos archivos. Antes era un solo archivo, si quería otro archivo pues tenía que abrirlo otra vez, y aquí cada archivo que voy abriendo lo va dejando, aunque no lo grabe. Pero si lo quiero cerrar me dice no lo has grabado. Bueno, entonces les digo, hay algunos que vamos a escribir aquí nuestro código, aquí. ¿Sí? Voy a escribir hola mundo. ¿Sí? Es una salida de una cadena. Entonces le voy a decir system out.println, le voy a decir hola mundo. Todas las instrucciones de Java terminan en punto y coma. Yo puedo tener varias instrucciones en una línea, cada una termina en punto y coma. O puedo tener una instrucción muy grande de varias líneas, es la misma, se termina con punto y coma. Vamos a ver qué sucede ahí. Estos dos disquitos indican que es para grabar el proyecto, por eso son dos discos, porque me está diciendo que no solo es un archivo, no es nada más lo que estás viendo aquí, son otros archivos que están integrados. Bueno, entonces, por default NetBeans está configurado para que al ejecutarlo se graba. Por eso a veces nos olvida grabarlo, porque sabemos que al ejecutarlo va a grabar. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Ahora, la ejecución para nosotros va a ser transparente, porque el NetBeans me proporciona un botoncito que nomás le doy play y ya lo va a compilar y lo va a ejecutar. Y aparte me va a proporcionar una consola virtual para que yo vea el resultado. Entonces, le voy a dar aquí, vamos a ver qué sucede. Aquí, esta es la consola de NetBeans, no es la consola del sistema operativo. La consola del sistema operativo es esta. ¿Sí? Esta es la consola de NetBeans. Aquí está hola mundo. Tengo curiosidad, ¿qué pasa acá? A ver, voy a poner el foco acá. ¿Sí se fijaron qué pasó? O sea, yo cuando puse el foco acá, se dio cuenta que el archivo se actualizó, fue y lo buscó y lo volvió a abrir. Aquí ya me lo actualizó. Es lo que puse acá. Es que es el mismo archivo. Lo estoy viendo en dos editores diferentes. Pero aquí no se ven colores, negritas, cursivas. Aquí es texto plano. Ese es como realmente lo compila, ¿sí? Bueno. Pues ahí le vamos a dejar. Ya vamos a empezar pues a